Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Seguimos nuestro curso bíblico de todos los días. Es un curso sistemático que estamos realizando. Estamos en el capítulo 38 y estamos reflexionando sobre Judá y Tamar. Como decimos siempre, Dios escribe derecho en renglones torcidos, decíamos, porque aquí justamente hay un egoísmo de parte de estos dos hermanos de Er que se muere, no puede dar descendencia a Tamar. Onán es el primero, ¿verdad? Luego el otro que tiene que crecer, pero todavía no ha crecido lo suficiente. Selá es pequeño todavía y entonces tiene que estar esperando para que después pueda darle hijos, ¿verdad? A Tamar. Pero también dice que una vez que él ya estaba creciendo ya, sin embargo, Judá no le dio absolutamente como esposo, ¿verdad? A Tamar para que pueda tener descendencia. Pero siempre cada uno de ellos está pensando y está diciendo que si yo, dice, le doy hijos a Tamar, ese hijo no me corresponde, no es mi hijo. Entonces, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un egoísmo. Y ustedes saben luego que la palabra onanismo, de ahí viene, onán, porque él dice que incluso se llega a unir. Onán dice, únete a la viuda de Er para cumplir con los deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano, le dice, ¿verdad? Y entonces, está bien, él le hace caso a su papá, a Judá, se une a Tamar, pero después dice Onán que sabía que la descendencia no le pertenecería, o sea, estos hijos, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Ahora, la palabra onanismo que nosotros utilizamos, ¿verdad?, de nuestra jerga, nuestro diccionario, esta palabra, nuestro vocabulario, significa para la masturbación justamente. Eso es el onanismo, ¿verdad? O sea, eso es lo que lleva al egoísmo. De ahí viene el egoísmo que decimos. O sea, la masturbación normalmente te lleva a ser muy egoísta. Te encerrás en vos mismo. Es una etapa, ¿verdad?, dentro de la vida también del hombre, ciertamente, pero tiene que ser un momento de pasaje en todo caso, un momento de crisis, ¿verdad?, que existe en toda la sexualidad, pero que uno tiene que pasarlo normalmente. Uno no es que también por eso tiene que quedarse ahí como si fuese lo peor que le haya sucedido, ¿verdad?, porque es un despertarse, un explotar, ¿verdad?, de la propia sexualidad. Pero tenemos que saber que eso hay que encaminar, porque después se puede volver en una cuestión también muy psicológica, y ahí está el onanismo. El onanismo es cuando uno se concentra, se centra en sí mismo, así como dice que Onán, cada vez que tenía esa relación sexual, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Te está hablando aquí entonces de un egoísmo total, ¿verdad? Y entonces esa palabrita que acabamos de decir también nos lleva a nosotros a un egoísmo, nos encierra en nosotros mismos, no nos abrimos a los demás, solamente nos encerramos en nosotros mismos. Ese es el peligro verdaderamente de estas acciones solitarias, como decimos nosotros. Y bueno, después sabemos que como Selá era pequeño todavía, tenía que estar esperando que pueda crecer, pero tampoco sucede eso. Ahora, es mucho más Valeya lleva aquí la mujer, ¿verdad? O sea, Tamar, porque cuando sabe que Judá tendrá que ir hacia la ciudad, hacia Timna, entonces para esquilar el rebaño, ella misma se pone, dice, saca los vestidos de viuda, se viste de prostituta y se pone justamente a la puerta. Cuando llega ahí Judá, entonces le dice, él también, que ya estaba viudo en este caso, ¿verdad?,
que quiere unirse a ella, a esta prostituta, porque no la conocía y había sido era nada más y nada menos que la propia nuera. Y así tal cual, se unen, pero ella mucho antes quiere asegurar bien, ¿verdad? Porque ella le pide, ¿verdad?, algunas cositas que me vas a dar. Judá le dice, te enviaré un chivito de mi rebaño. Bueno, muy bien, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes, le dice. Y entonces, ¿qué debo dejarte? Y ahí le dice, tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Y le trae monago, entonces, y por cualquier cosa, para no luego equivocarme. 3 cosas, ¿verdad? Elementos importantes y elementos que le hacen entender que le pertenecen a esta persona, ¿verdad? Le identifican. Y tal cual sucede así, ¿verdad? Porque de inmediato ella se retiró, se quitó de nuevo el velo que lo cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda y espera allí. Cuando Judá le envió el chivito, etcétera, le busca, no le encuentran, no lo pudo encontrar, pregunta a la gente, muy con mi pecuñada, esa prostituta que estaba ahí, anda y pori, nunca anda y pori, prostituta, que va a ver, porque anda y pori. Ya, me hace que anda y pori, si vengo ahí, y no le dice, no hay nadie, entonces vuelve de nuevo, no la hemos encontrado, no sabemos quién es. Bueno, lo que sí que además la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta, Judá, que se quede entonces con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no la encontraste. 3 meses más tarde le notificaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido. ¿A qué ver? Le justifican, se ha prostituido. Y en una de sus andanzas quedó embarazada. Judá entonces exclamó, sáquenla afuera y quémenla viva. Sáquenla y quémenla viva. Esta es entonces la sentencia, ¿verdad?, que está cayendo sobre su propia nuera, sobre Tamar. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro, estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Ahora acá y le trajo ella y me lleva. Entonces el sello, el cordón y el bastón. ¿De quiénes son estos? ¿De quién son estos? Estas 3 cosas pertenecen, yo estuve con este hombre. ¿De quiénes serán? Entonces ahí averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón. Al reconocerlos, Judá declaró, ella es más justa. Bueno, se dan cuenta que aquí miramos en un sentido positivo, como decíamos al inicio. Lo que le interesa al autor sagrado no es tanto mirar esa acción de prostitución, no le interesa esa cuestión de la prostitución. ¿Qué le interesa aquí? Lo que le interesa es la cuestión de la justicia. Porque decíamos que según la ley del levirato que encontramos en Deuteronomio 25, 5, 10, exigía al hermano tomar por esposa a su cuñada, que estaba viuda, y si ella no había dado hijos a su esposo, ¿verdad?, tenía que tenerlo a través de su cuñado. En este caso, como no le había dado tampoco al hijo menor, que ya tenía Selá, que ya tenía la edad suficiente, entonces ella busca, o ya arregla y ya lo mitad, lleva. Entonces, oye, por acá. Y cuando sabe que su mismo suegro, imagínense, su mismo suegro, entonces le agarran el camino, se pone de prostituta, se queda embarazada y de esta forma entonces lo que está queriendo acentuar el autor sagrado es la cuestión de la descendencia. La descendencia para ellos es lo más sagrado. La descendencia, al tener hijos, eso es lo más sagrado. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos
seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada. miras la góndola infinita, No te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, estamos siguiendo este capítulo 38, acabamos de concluir en el versículo 26, sobre todo cuando decíamos, ella es más justa que yo porque no le di a mi hijo Selá y no volvió a tener relaciones con ella. Entonces es muy importante tener este aspecto, ¿verdad? Conocer que la intención de Tamar no era la de hacerse una prostituta o porque estaba necesitando de un hombre, por decirlo así, con quien tener relación sexual, sino que está mirando otro objetivo. El objetivo principal para el autor sagrado en este caso es la descendencia. Es así entonces como Tamar tiene descendencia a través de su propio suegro, ya que sus hijos, primero su esposo que muere, después también Onán, que ya sabemos cuál fue la situación de Onán,
que era muy egoísta, decíamos, ¿verdad? Que él, al saber que no le pertenecía o no le pertenecería esos hijos que nacen de Tamar, entonces cada vez que se unía a ella, derramaba el semen en la tierra para evitar, ¿verdad? Esta posibilidad. Y después aparece el menor, Selá. Al comienzo es muy pequeño, no puede ahí aún unirse a su cuñada, por lo tanto tiene que esperar. Pero mientras está esperando, ¿qué pasa? Que su suegro, Judá, no es que le está entregando a su hijo. Tiene miedo, dice, tiene miedo, porque los dos ya murieron. Murió murió Onán, y ahora queda el tercero, Selá. Y él está pensando, no, el asunto es que si yo le entrego a Tamar, pues era que coma no está hina, entonces ya no vende hina. La hipotayo y coge seu peixe lleva. Y entonces esta mujer piensa, se confabula, va pensando, va organizando, hasta que cuando sabe que él se va, ¿verdad?, hacia Timná, entonces en ese momento ella se viste de prostituta, le engaña a su suegro, siempre teniendo primero algunos elementos, cómo va a justificar y cómo le va a mostrar qué es lo que había sucedido y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces allí podemos decir que se salva la descendencia que es muy importante. Y a través de Tamar nos vamos a dar cuenta que la descendencia, sobre todo de Israel, será muy importante. Si nosotros miramos en el capítulo primero, incluso de San Mateo, tenemos 5 mujeres que aparecen, 5 mujeres, y entre ellas justamente aparece en el versículo 3 del capítulo 1, dice: Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Y estas son mujeres que podemos decir entran a la historia de la salvación y son nombradas nada más y nada menos que en la genealogía de Jesús, imagínense. Y podemos decir que de una situación bien torcida, bien pecadora, imagínense. Pero sin embargo después entra. En San Mateo entra, por ejemplo, también la otra mujer, la madre esta fue Rahab, otra prostituta, ¿verdad?, la que salvó a estos espías en Jericó. Después tenemos también a Ruth, que era una moabita, imagínense. O sea, van entrando todas estas mujeres muy interesantes dentro de la historia, ¿verdad?, de la salvación. Y después tenemos también tenemos a otra mujer, ¿verdad? La madre de fue la de la mujer de Urías, que también Betsabé, ¿verdad? Entonces, que ella también con David, una situación bastante difícil, pero que entra dentro de la historia de la salvación. Lo importante es que Dios mira y utiliza estos elementos para después, ¿verdad?, volver a arreglar esta historia. Porque nuestra historia no es 100%, todo en Dios, todo divino, todo hermoso. Entonces ya estaríamos viviendo en el cielo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un camino y eso es lo que tenemos que entenderlo. Y la palabra de Dios nos invita y nos va enseñando sobre historia, sobre una historia de personajes, de personas. Es un libro pedagógico. Hoy nos enseña, nosotros entendemos, y decimos, bueno, ¿qué camino tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar vivir para hacer también este mismo camino que están haciendo, ¿verdad?, estos personajes que encontramos aquí? Y bueno, se dan cuenta que es muy importante tenerlo entonces en consideración. Y vuelvo y concluyo con esto. Judá, cuando declara ella es más justa que yo, se refiere a ese deseo que tiene de perpetuar a la familia, perpetuar la descendencia. El autor sagrado está insistiendo en perpetuar siempre la descendencia, darle continuidad a la descendencia. Y por eso la descendencia es muy importante. Para ellos es el elemento número 1, ¿verdad?, la descendencia. Desde Abraham, se dan cuenta, nosotros ya habíamos escuchado, ¿verdad?, en el capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham, le dice justamente: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y así entonces en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero tú serás bendecido ¿en qué cosa? Y serás bendecido en tu propia generación.
en tus propios hijos, en tu propia familia. Por eso que es importante la familia, entonces, para ellos aquí. Si eso nosotros hoy quisiéramos aplicarlo también a nuestra propia vida, nuestras familias, cómo nosotros consideramos también el hecho de los hijos, el hecho de tener los hijos, o el hecho también de cuidar a los hijos, ¿verdad? Cómo nosotros cuidamos esa descendencia, cómo tenemos interés en nuestra descendencia, porque esa sería la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué interés nosotros ponemos en acompañar, en tener, en cuidar, en darle vida a nuestra propia descendencia? Y bueno, y así entonces podemos ver ahora quiénes son los hijos de Tamar. Estamos en el capítulo 38, versículo 27. Dice, llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató en ella un hilo escarlata y dijo, este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano y el otro salió antes. Y ella dijo, ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamaron Seraj. Entonces aquí tenemos los hijos de Itamar. El nacimiento de estos niños, ¿verdad?, vuelve a recordar lo que ya habíamos visto en el nacimiento también de Jacob y Esaú, ¿verdad? Es como este hijo, dice el otro, se agarró del talón, dice su hermano, y salió primero. Entonces uno que es el mayor, ¿quién es el primogénito? Pues ahí pues está el problema de la primogenitura, en la cuestión de Jacob y Esaú, ¿verdad? Y entonces, y justamente, ya desde el seno materno dice que había como una pelea, como una lucha entre ellos. ¿Se dan cuenta cómo el autor sagrado nos va ubicando y nos va diciendo etiológicamente, porque esta es la etiología que dijimos, buscar las causas, el por qué nos encontramos ante esta realidad, ¿verdad? Y ahí habíamos visto en Jacob y Esaú lo que vemos también aquí en estos dos, el que es llamado Pérez, este fue llamado Pérez, y después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamaron Seraj. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Que salir a vender tu mercancía. Mita y te llamamos todos.
cansado, vuelves de madrugada. Sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. Mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico que lo estamos haciendo así en forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos en el libro del Génesis. Queremos iniciar el capítulo 39 en este momento, que nos habla José, mayordomo de Putifar. Se dan cuenta que el capítulo 38, todo el capítulo 38 es como un paréntesis que nos habla de Judá, que nos habla de la situación de Tamar, de los hijos justamente de Tamar al final. Y ahora volvemos a retomar nuestra historia, la que hemos comenzado en el capítulo 37, la historia de José, de esta historia muy interesante que hemos iniciado y ahora continuamos porque hace como un salto, ¿verdad? Vuelve a tomarlo aquí en el capítulo 39. Es como decir, nosotros nos quedamos en que los madianitas, ¿verdad? Los ismaelitas, de cierta manera, dice, entre tanto en Egipto, los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Es como decir, bueno, ahora venimos a un paréntesis, entonces yo te cuento una historia mientras la de Judá, qué pasó Judá con Tamar, etcétera, etcétera, te pongo todo bien al tanto de eso, listo. Terminó mi paréntesis, terminó mi intervalo. Y ahora sigamos un poquitito, vamos a ver qué pasa con nuestro amigo José, que había sido vendido por los madianitas a Putifar y por lo tanto él se encuentra en Egipto en este momento. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. ¿Se dan cuenta? Entonces este capítulo 39, el versículo 1, nos vuelve a unir con el capítulo 37 y el versículo 36. El autor sagrado cuando está armando, el autor sagrado cuando va escribiendo y va ordenando todos estos elementos que él tiene a disposición de estas perícopas, que son seguramente independientes, absolutamente independientes, entonces el primero le da como un corte, ¿verdad? Final en ese capítulo 37. Entre tanto, en Egipto, los madianitas, dice aquí, madianitas, lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de aduanas. En el 39.1, haciendo ese salto ya sobre el 38, nos vuelve a retomar esa historia, por si nosotros nos hubiésemos olvidado lo que ya habíamos leído en el capítulo 37, ¿verdad? En el 39 nos vuelve a decir, cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allí. Este importante capítulo, ¿verdad?, es el que nos habla de José, que será el mayordomo de Putifar. José que va a trabajar en la casa de este alto funcionario, que trabaja con el faraón también. Estamos ya en Egipto. Y él dice que es funcionario del faraón, capitán de guardias. Imagínense, capitán de guardias. Y ahora en el versículo 2 nos dice, pero como el Señor estaba con José, comenzó a prosperar y quedó en la casa de su señor el egipcio. El Señor entonces que acompaña, el Señor que bendice. Nosotros sabemos cómo fue toda esa historia, ¿verdad? José Jacob, la itúa, y mire, yo tengo mi hija, ¿cómo yo veo? Ya tengo mi enseñanza de ser, valoico amo, voy a pojicuajina,
dejó Siquem, ¿verdad? Él se va a Siquem, no los encuentra, preguntan, le dicen que fueron a Dotán. Él va caminando, va buscando a sus hermanos, con toda esa sencillez, ¿verdad? De un hijo menor, ¿verdad? De un hijo que inocentemente dice las cosas, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que algunas veces, por algo el Evangelio dice que seamos astutos, ¿verdad? Seamos astutos, verdaderamente, pero al mismo tiempo sencillos, pero astutos también. Aquí se nota que la astucia de José parece que había quedado al comienzo, porque después vamos a ver que José es bastante astuto. Ahora estamos comenzando en el capítulo 39, pero antes se lo ve a un José más bien sencillo, a un José muy abierto, muy confianzudo, ¿verdad?, en sus hermanos. Y claro, son sus hermanos. El Pajagüe también confía a la cuenta. Sus hermanos son sus hermanos mayores. Piensa y ve que seguramente que ellos tienen que hacer todo lo posible por protegerlo. Y sin embargo es al revés, porque después ya comienza la envidia, ¿verdad? Entre los hermanos tendríamos que protegernos, ¿verdad? Sin embargo, cuando él había soñado de las gavillas que estaban atados, dice, mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Después el otro también, ¿se acuerdan que habíamos visto que él en esa visión, en ese sueño, veía el sol, la luna, las estrellas y que todos ellos se inclinaban, dice, hacia él? Entonces ahí ya era su papá, su mamá y sus hermanos. O sea, aquí la cosa va en aumento. Ahora ya es su papá y su mamá, incluso ya no son simplemente sus hermanos. Pero es esto lo que causa, ¿verdad? Roncha, ya añade, roncha. O sea, no nos gusta, nos preocupa cuando el otro crece, nos preocupa cuando el otro hace cosas buenas, nos preocupa cuando alguien está, ¿verdad?, haciendo lo suyo, ¿verdad?, o procurando evangelizar, procurando hacer el bien. La gente suele decir, cuanto más bien nosotros hacemos, vamos a tener más acechanzas del mal, más acechanzas del diablo. De ella pues yo iba a ver, coray y ente de mañana, coray y ente de mañana, guapu bebé mañana en la televisión, ya de mañana tu vida que va pasando, la vida de los demás, televisión y entonces de tú criticas, de tú eres tan va eres pea peando y coi pea pese japona, amango pepere japona, peango pepere japona. Están en la opanambarella, ¿verdad? Y eso es de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestro trabajo. Tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, cómo nosotros somos y cómo nosotros hacemos las cosas. Porque aquí la palabra de Dios, cuando comienza a entrar y a decirnos cuál es lo más importante para el cristiano, para nosotros hoy, evidentemente, tiene que ser mirando y sabiendo. Pero como el Señor estaba con José, comenzó a prosperar y quedó en la casa de su señor el egipcio. Es decir, el Señor no nos abandona, el Señor no nos abandona. Como decíamos siempre, el Señor escribe derecho en renglones torcidos. El Señor siempre busca lo mejor para nosotros. Pero ñande ya yesa cuana veía lleva ñande ya yepita zona veí ya cua mi eso es el discernimiento. Por eso que hablábamos recién que al comienzo parece que es un José muy sencillo, un José que también se deja, ¿verdad?, hasta manipular, diría yo, ¿verdad?, en su forma de ser. Él lo dice confianzudamente, lo cuenta todo lo que él veía. Claro, es el hijo Pajagüe, el hijo menor, pero después añagan el rayo, ¿verdad? Los otros no le aguantan, los otros le envidian. Este es el hijo queridito de papito, entonces nosotros no aguantamos estas cosas. Más aún porque después se acuerdan que él mismo va, inocentemente seguramente se va y le dice a su papá, mira que oñe Eva, hija de mis hermanos, ¿verdad? Se habla mal de ellos, ya puedo poner las cosas como tienen que ser. Y cierto, eso va a causar cada vez más roncha, ¿verdad? Y cuanto más te metes como cristiano en tu casa, en tu familia, cuando vos querés hacer las cosas bien, cuando querés evangelizar, expandir, anunciar, y entonces ahí los otros ya te miran con recelo, ¿verdad? Con recelo. Y eso es lo que está pasando aquí con José, que después es vendido, por eso se dice vendido por sus hermanos. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañe. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Seguimos aquí con otros jóvenes o los representantes, los que llevan adelante este trienio que la Iglesia, la Conferencia Episcopal Paraguaya nos ha propuesto para estos años 17, 18 y 19. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, padre. Un placer poder compartir con usted y con toda la audiencia en esta tarde. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu función específica dentro de la conferencia, ¿verdad? Con respecto al trienio que se está llevando adelante. Blanca Palacios, estoy como encargada del trienio de la juventud desde la Conferencia Episcopal Paraguaya y estamos acompañando con un equipo de trabajo para todas las diócesis. Ya. ¿Y en qué consiste esto del trienio? O sea, ¿cómo ustedes comenzaron? ¿Cuál es un poco el proceso? ¿Cómo surgió? ¿A quién por ahí soñó, ¿verdad? Por decir así? Y después, ¿qué pusieron en marcha?
Nos encantaría compartir eso, ¿verdad? Porque a nivel país sabemos que este programa, ¿verdad?, está compartiendo. Y nosotros en realidad, esto viene ya desde el 2005, que en realidad se hizo una especie de escuchar un poco a la iglesia, ¿verdad? Una propuesta que lanzó la Conferencia Episcopal para escuchar las pastorales, y ahí surge justamente esta necesidad de la juventud, que corresponde a una de las 5 líneas de la pastoral de la conferencia, ¿verdad? Y un poco reforzado con todo lo que fue la venida del Papa en Paraguay en el 2015. En el 2016 lanzamos el trienio de la juventud. La iglesia, ¿verdad?, nuestros obispos reunió una asamblea. Ellos declararon como 3 años de prioridad para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes padres, sino para toda la iglesia en Paraguay. ¿Y qué significa eso, que no es solamente para los jóvenes? ¿Cómo tendríamos que pensar entonces eso? Y habíamos que pensar una estrategia, ¿verdad?, que es lo que estamos haciendo, para acompañar a la juventud en todas las pastorales, ¿verdad? O sea, exactamente, o sea, es pensar desde las otras pastorales también. O sea, pensar también los colegios, parroquias, movimientos, ¿verdad? Sería eso un poco. Así mismo, o sea, nosotros como Conferencia Episcopal, desde la Comisión Episcopal Paraguaya, estamos trabajando desde desde un diálogo, ¿verdad?, con las distintas pastorales. Pastoral educativa, tenemos la pastoral familiar, tenemos la pastoral bíblica. Son una cantidad de pastorales que estamos trabajando y juntos hacemos todo lo que es la planificación del trienio. Y Blanca, ¿y cómo entró también este aspecto, digamos, de la sociedad civil, digamos? No sé, por ejemplo, de los empresarios, no sé, de otras personas que puedan apoyar también en este sentido. O solamente quedamos un poco a nivel iglesia, a nivel movimiento, a nivel juventud y a nivel parroquias. Nosotros en realidad cuando lanzamos el proyecto del Trienio de la Juventud, lo que queríamos desde un vamos, ¿verdad?, con los vicarios pastorales, era llegar a esos lugares donde la iglesia no puede llegar por 1000 situaciones. Claro. Y ahí necesitamos de todos, ¿verdad? Claro, exactamente. Toda la parte de todo del quehacer empresarial, pero también del quehacer pastoral rural, ¿verdad? El más allá. Entonces, estamos organizando todo lo que sea misiones pastorales, juveniles, y el más allá, porque acá no se trata solamente de los jóvenes que dentro de lo que es la pastoral de juventud ya está organizada, sino esa iglesia en salida que nos propone el Papa, justamente. No, justamente, ¿sabes por qué estaba pensando en eso, Blanca? Porque de repente nosotros decimos que tenemos que iglesia en salida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nuestro país dice en América Latina, el país que más jóvenes tiene. Así. Entonces, ¿qué hacemos, o sea, como iglesia, para mover y llegar, por ejemplo, hasta el mismo gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ministerio de la juventud, pero yo no sé si el ministerio de la juventud o dice, no, yo no me quiero embanderar con la cuestión de una religión o de una iglesia. Pero no es también en cuestión de eso, ¿verdad? Sino que de apoyar todo lo que es la formación, ¿verdad? Porque esto apunta más a una formación integral. No es pues solamente el aspecto religioso, ¿verdad? Sino que es el joven que tiene que formarse integralmente. Y es un placer, ¿verdad?, comunicar, ¿verdad?, y decir que hay gente que justamente del Ministerio de la Juventud ahora, que son jóvenes que forman el equipo, ¿verdad?, del trienio, están trabajando. Están trabajando allí. Y a lo mejor de manera como muy calladita, pero tienen toda una formación pastoral. Entiendo. Y eso es un gusto para la iglesia, para nosotros, ¿verdad? Claro, saber que estamos llegando más allá de la, ¿cómo diría? De la estructura eclesial. De la estructura eclesial, lo que quiero decir, de la puerta de la iglesia, como se dice, ¿verdad? Sí. Más allá. La puerta de la iglesia para afuera. Para afuera. Bueno, vamos a hablar un poco. Gracias, Blanca. Ahora queremos hablar aquí con Francisco. Enrique, perdón, el anterior fue Enrique.
Dice que él, Enrique, es el que hizo el logo. ¿Así mismo es? Así mismo, ¿Cómo fue? padre. ¿Un concurso, vio? ¿O cómo es la cuestión? ¿O vos nomás ahí te pidieron y vos hiciste todo? Sí. ¿O se presentó un concurso? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, antes que nada, padre, o sea, soy Enrique Sánchez, soy de la diócesis de San Lorenzo y más bien específicamente de la parroquia Virgen de Rosario de Reducto. Ah, sí, sí, sí. Y estoy en la parte de diseño, aún no he terminado la carrera de diseño, pero siempre estoy empapado trabajando en eso, en ayudando a las parroquias, a las comunidades juveniles, en ese aspecto, en esos temas, ¿verdad? Fui descartando opciones hasta que llegó la opción que están viendo. Hasta esta opción es la que ha llegado a la que están viendo, ¿verdad? Pedían hasta 2 opciones y entonces me dijeron, bueno, nos convence más esta opción, la que está acá. Entonces me dijeron, trabaja un poquito más por ella. Entonces fui trabajando. Primero le di forma y después le di color. Al color ya le di más significado y a la forma también. Lo que básicamente la forma que tiene es circular. La forma circular lo que quiere plasmar un poco es la unidad. Ese es el simbolismo del círculo, que refleja lo que es la santidad. El naranja que simboliza la alegría juvenil, la dinámica. Es el color que representa un poco lo que es los jóvenes, ¿verdad? Entonces cada año va representando un color. El color del 2017 fue el color celeste azul. El color de este año, 2018, sería lo que es la gama verde, verde limón. Y el año que viene sería todo lo que es la gama del color naranja. Y básicamente eso, padre, es lo que muy bien, muy interesante, quiere simbolizar. Espectacular, esta me parece muy interesante ahora que estás diciendo, ¿verdad? Esto de la unidad, lo del círculo, también el Cristo ahí en el centro, abrazarse, ¿verdad? Los jóvenes cómo se encuentran. Y después los colores también, ¿verdad? De la libertad dijiste, después el verde dijiste de la esperanza y el naranja, sobre todo de la juventud, ¿verdad? Sí. Como tal. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes, muy interesante, así sabemos más y sobre todo ponernos todas las pilas. Estamos 1 año y medio de que habíamos comenzado ya oficialmente el trienio de los jóvenes. Tenemos todavía 1 año y medio para seguir caminando y seguir fortaleciendo principalmente. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer.
fue llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 39. Y este segundo versículo era muy interesante, como estuvimos reflexionando, ¿verdad? Dice, pero como el Señor estaba con José, no perdamos este aspecto importante, el Señor que está con José, es decir, el Señor que está con nosotros. Muy en cualquiera de estos personajes. Ustedes saben que en una exégesis, digamos así, o mejor dicho, en una aplicación hermenéutica, mejor decir así, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que procurar decir, bueno, yo soy José, y entonces lee toda la historia, vos siendo José. O si no, vos decís, yo soy uno de estos hermanos de José, ¿verdad? Y bueno, entonces vos te metés en esa actitud. ¿Qué hacen los hermanos de José? ¿Cuáles son sus actitudes? Yo soy así, ¿verdad? O te metés en la imagen, cómo se presenta este personaje Jacob, por ejemplo, el papá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos nosotros? Cada uno tiene que ir mirando. Si no, uno va mirando cada uno de estos personajes y después procura aplicarlo también a su propia vida. Es tan importante. Pero ni la cora ahí entre la ñamaña lleva como diciendo, no, ya guapo, pe historia, no, pe historia pe interesante, pero pepe vende, no. Con historia con angas ahí, ñande ñamaña hangua, ya igual hangua, para la heia, ya memoriza, lleva. Da ahí vean, ni ya repetí hangua la versículo cuerante, sino que aquí lo importante es saber el mensaje, saber principalmente lo que significa, y en la medida en que nosotros sabemos lo que significa, entonces peñande yarajao, peñandere coepe, procuramos vivirlo, procuramos sentirlo, procuramos hacerlo parte de nosotros mismos. Bueno, aquí entonces él va y vive en la casa de su señor el egipcio. En el versículo 3 dice, al ver que el Señor estaba con él, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. Entonces, como administrador. Pero se dan cuenta, uno de los elementos que aquí se subraya en el versículo 4 primero, su patrón lo miró con buenos ojos. Con buenos ojos. ¿Pero por qué? Miren primero el 3. ¿Por qué lo miró con buenos ojos? Porque dice, al ver que el Señor estaba con él. Al ver que el Señor estaba con él. Upea entonces la ñandemo y pona, lleva peñandere coebe. Va ela los otros de esa angua la ñandeña y me pona jaña de catuja ya pojetamba y pona peñandera pisape guana lleva. Va es vea. Cuando nos damos cuenta que le tenemos al Señor en nuestra vida. Peñan de yara oíno, peñan de conasome, peñan de yara oíno hina, peñan de yayapoa, vea lleva. Eso es lo que tenemos que mirar. Y andego alguna vez en mañana ya puitan las cosas superficiales. Re yapopea, re yapoipea, pea pecha, pea moa, re yupe arande, yupe ará, de reime ave, de imego ave, ¿entendiste? O sea, te vas a las reglas por las reglas, entonces eso mata, las reglas mata, dice San Pablo, lleva. De ahora y mañana, mucho más allá. Haré por anduana. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo, verdad? Por el cual esta persona, por el cual este hermano mío, por el cual este esposo mío, esta esposa mía, está en esta situación, ¿verdad? Entonces desde ahí vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a hacer un camino juntos, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas tan importantes, ¿verdad? Que tenemos que afrontar, ¿verdad? Hoy en día nosotros, principalmente como cristianos, tenemos que afrontar muchas dificultades y muchos problemas,
Tenemos muchas dificultades y problemas que tenemos que afrontar. Pero tenemos que encontrar soluciones nuevas también. No podemos quedarnos pensando por que las etapas de diga tú de ya pues está simplemente ya mago peixa de ya a peixa ya porque hoy en día el mundo ha pasado, ¿verdad? Tantas cosas se van renovando, hay nuevas cosas que cambian la mentalidad. Cuando por ejemplo ya le copa hoy con celular, internet, WhatsApp, Viber, por eso ya le con entonces va enseñando con angañe penu va a poco en esta nueva cultura. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que renovarnos también nosotros. La ñandella pues está trabajando con el estilo de antes, entonces de como año va a beber. Llegó alguna vez a ver una experiencia, lleva algunos medio imposible que hay por algunas palabritas medio maretecho y lleva. Yo les suelo decir, gracias a celebrar la misa, etcétera, con 20, 25 personas, ojo la misa jave, lo ñembo, y por formar la misa, lo central, lo elemental, ¿verdad? Pero esa misma predicación de la misa, después todo grabado a través de Facebook, entonces, si ahora acá llega, lleva Facebook, veamos IP, ahora acá en WhatsApp, etcétera. Ahora voy a revisar, bebé. Voy a 7.000, 8.000, 10.000 personas que leen, que escuchan, que miran. Eso mismo que yo estaba haciendo ahí para 20 o 10 personas. Entonces, ñandé, ya pongan las cosas de una manera también inteligente, pero tenemos que adaptarnos. Ciertamente que tenemos cierta resistencia, ¿verdad? Pero esto quiere decir lo que aquí en el versículo 3 nos está diciendo. Estamos en el Antiguo Testamento, nosotros estamos hablando de José, nosotros estamos hablando de siglos, milenios atrás. Pero sin embargo eso es tan actual para nosotros, porque dice en el versículo 3, al ver que el Señor estaba con él. Peñan de yara, o iroñan de peñan de conasome. Ciertamente que nosotros vamos a preocuparnos, ¿verdad? Vamos a querer hacer algo. Porque eres jaljú peñan de yara. Porque eres co peñan de yara. Lande de jaljú no peñan de yara. De ella vamos a bebé. De ella vamos a bebé, pero así de sencillo. Digo, y que tú eres, no, ya jaljú formal peñan de yara, llego entonces. Pero hay que ver hasta qué punto llega ese amor. Hay que calibrar un poquitito. Porque si no sos capaz de esforzarte, de luchar, de sacrificarte, ve ahí, diga, tú y la eres la deja el juguete y la de yara. La mamá no escatima sacrificios cuando su hijo a la madrugada, a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, o cuarupá, o cacapá, etcétera, y no bebe, pejupabe, o genduja o quejina, o genduja se la mitad. Va, oye, vos. Dupitayo bebe, oye, no, yo lea, o qué, o moilas y aire, se me bebe, no. Enseguida, o en domingo lleva, pemitaja, o yupima, o huejima la jupayo, joma, ya, como por ti, mi hijo, ¿qué te pasa? Y entonces no se va a estar quejando. Ay, Gina, a mitad, mira. Claro que te cuesta, me ne cosas así, Gina. A la cuenta de que poner, va a poner al día siguiente, pemitaja, vean de Mombag. Y bueno, pero es el amor profundo, y eso es lo que aquí está viendo Putifar en José. Justamente porque dice, el Señor estaba con José. Y por eso entonces su patrón, o sea, Putifar, lo miró con buenos ojos. O Pepe Mantecoña de ya cuata ya esa daña maña ponata lleva con buenos ojos. Porque esa persona es una persona buena. Esa es una persona, ¿verdad?, que se abre y que busca. Ciertamente que todos tenemos nuestros errores. Lleva entre los veteanos. Diga tú, y cuando vayan de Yara, el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, la uno con la primera piedra quiere decir que pende yapú, porque todos somos pecadores, todos estamos en una condición siempre, ¿verdad?, de falta y de necesidad de purificación, ¿verdad? Pero no por eso vamos a tirar la toalla, no. Vamos a reconocernos y vamos a decir, sí, Señor, te reconozco, sé que tú estás, Señor, aquí pidiéndome, que me estás exigiendo algo más para que pueda cambiar. Pero tú me tienes que ayudar a llevar. Entonces, bueno, y así entonces, queridos hermanos, concluimos nuestra jornada del día de hoy, nuestro curso bíblico del día de hoy. Les dejo como siempre y les imparto la bendición del Señor, que les bendiga, que les acompañe y sobre todo que podamos sentir su presencia en nuestro corazón y en nuestra vida. Y la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por